Hola, gloria a Dios. Saludo a todos en el maravilloso nombre de mi Señor Jesucristo. A todos los amigos, qué bendición poder llegar hasta ustedes con este mensaje de la palabra del Señor. Agradecerles porque nos permiten llegar hasta sus casas, hasta sus familias, con este mensaje que Dios ha enviado para cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Saludo también muy especial para los hermanos que hacen parte de este grupo. Y vamos a iniciar orando. La Biblia dice que todo lo que se haga, sea de palabra o sea de hecho, se debe hacer en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios de la gloria, delante de tu presencia, Señor, en este momento me pongo, Señor. Y por lo tanto pongo todos estos amigos, Señor, estos hombres y mujeres que van a escuchar esta palabra, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú tomando su necesidad, Señor. Tú que conoces lo que ellos tienen, tú que conoces la dificultad que cada uno de ellos maneja, Señor. Te pido en este momento que seas tú enviando palabras, Señor, a cada vida, Padre Santo. Oh Dios mío, en tu nombre, Señor, en esta noche voy a predicar tu palabra, Señor, que haga el efecto necesario por la cual tú le envías, Señor Jesús. Oh Dios mío, gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero que se ubiquen en el libro de San Juan, capítulo 1, el verso 29. San Juan está después de Lucas, es uno del último de los evangelios. San Juan capítulo 1, el verso 29, la palabra del Señor dice así. El día siguiente, al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Gloria a Dios. Qué hermosa lectura, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco acerca del testimonio que daba Juan, acerca de Jesús. El tema que yo quiero hablar en esta noche es: Jesús es el único que quita el pecado del mundo. Escucha, Jesús es el único que quita el pecado del mundo. Es el único que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Es el único que tiene la autoridad para decidir qué hacer con nosotros. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador, Él nos formó. Por lo tanto, nosotros somos de Él. Amén. Entonces, Juan daba testimonio acerca de Jesús y decía que cuando lo veía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les voy a leer ahí en el mismo versículo, en el mismo capítulo 1, el verso 37, dice, el 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Entonces él daba testimonio y decía: este es el único el cual nosotros podemos tener salvación. Por eso decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Porque en el tiempo antiguo los israelitas eran muy dados a la tradición. Y ellos habían caído en este encierro de cuando la gente pecaba, mataban un cordero y rociaban la sangre sobre la persona y sus pecados eran tapados. Pero el Señor se cansó de eso, porque esta sangre de estos machos cabríos no hacía sino tapar el pecado. Pero como vio que el hombre continuaba en esta vida desagradable delante de él, porque la Biblia dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, así pasó a todos y todos se constituyeron pecadores. Todos nos constituimos pecadores, mis queridos amigos. Que la Biblia dice en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios vio eso, que el hombre no tenía oportunidad de salvación y que el matar estos animales inocentes no estaba trayendo ningún resultado, entonces Él dijo:
voy a dar una oportunidad. Entonces fue que se manifestó en carne, tomó un velo de carne y vino aquí a la tierra a morir por nosotros. O sea, a abrirnos una puerta, porque no había oportunidad. Ya estaban destituidos, estábamos destituidos, o sea, no había salvación para nosotros. Pero más sin embargo, en su infinito amor y su misericordia, dice que abre como una puerta, abre una salida para que el ser humano la tome, para que el ser humano entre por ella y eche mano de esta salvación tan grande que Dios ha dado. Entonces vino Jesús y se puso en el lugar que nosotros merecíamos estar. Entonces por eso vamos a hablar, el primer punto, la muerte de Jesús fue sustitutiva, porque sustituyó lo que nosotros teníamos que pagar. La palabra de Dios me dice en 2 Corintios 5:21, dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no tenía pecado, pero por amor a usted, por amor a mí, Él se despojó de su trono y vino a morir en una cruz del Calvario para ser el Cordero, el cual con el derramamiento de su sangre no iba a tapar los pecados de nosotros, los iba a borrar. Entonces por eso Jesús vino a sustituir lo que por ley nosotros merecíamos. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros ya no teníamos oportunidad. Dice que estábamos muertos en pecados. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. Esa era nuestra recompensa. Eso era lo que nosotros habíamos construido. Pero el Jesús, que es grande y maravilloso, dijo, voy a abrir una alternativa, voy a dar una salida. Entonces Él vino y dice que Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados, sobre su cuerpo, sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. O sea que el Señor dijo, aquí hay una puerta abierta. Bienaventurado el que pasa por ella. Entonces en esta noche, mi querido amigo, te estoy mostrando el inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo. El hermano Elmer predicaba acerca de que el Señor se paró en el último y gran día de la fiesta, alzó su voz y dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Porque cuando el pecado mora en la vida del ser humano, produce esto. Porque si nosotros comparamos la sed del hombre, es la ausencia de Dios en la vida. Esa es la sed que tiene el hombre. Pero el Señor dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Gloria al Señor Jesús. Vamos a continuar. Su muerte fue necesaria. ¿Usted cree que, mi querido amigo, si el Señor no hubiese venido hasta esta tierra y hubiese tomado ese velo de carne, nosotros tendríamos oportunidad de salvación? Lamentablemente no. Porque nadie podíamos cumplir la ley. Nadie. Entonces la muerte de Jesús fue necesaria. El sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario fue necesario para nuestra salvación. Y eso no es algo así, un relato bonito, una historia, no. Eso es lo que define lo que usted y yo queremos ser en la eternidad, mi querido amigo. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo. Voy a leer otro versículo que nos habla acerca de lo que Dios hizo por nosotros. Porque nos amó infinitamente, porque Dios, en su infinito amor y su misericordia, no quiere que nadie perezca. Él ha tratado por todos los medios de
de darnos alternativas, de abrirnos puertas, de darnos opciones, de que nosotros podamos alcanzar la salvación, de que nosotros echemos mano de esto que el Señor nos ha dado, que nosotros hagamos caso, le obedezcamos a Dios, porque Él ya pagó todo en la cruz del Calvario. Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente obedecer a Dios y podemos alcanzar la salvación. La muerte de Jesús fue necesaria para nuestra salvación. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Esto lo dice el apóstol Pablo. Un hombre que quizás en un tiempo antiguo estaba desviado porque creía cumplir la ley. Era una de las personas educada bajo la ley. No era como cualquiera de nosotros. Pero un día el Señor lo tomó y él se dio cuenta que realmente necesitaba de Dios. Y se dio cuenta de que Jesucristo había venido a sustituir lo que nosotros merecíamos. Que la muerte de Jesús fue necesaria para nuestra salvación. La muerte de Jesús fue definitiva. Vamos a leerles otro versículo. La palabra del Señor dice San Juan capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, el verso 2. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, Él dijo, ya pagué, pero venga a mí y póngase a cuentas. Dice en Isaías, venid pronto y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que nosotros no sabemos es eso. Lo que nosotros no sabíamos era eso. Lo que nosotros no sabíamos era que Dios había abierto una puerta para que nosotros pasáramos por ella y alcanzáramos la salvación con tan solo obedecerle, con tan solo entregar nuestra vida a Él, con bautizarnos en su nombre, con vivir en santidad, confiando plenamente en Él. Así que, mi querido amigo, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesús le dieron muchos títulos. Le daban el pan de vida, el Cordero de Dios, le daban el agua de vida. Pero aquí te lo presento como el Cordero que quita el pecado, aquel que nos dio la oportunidad. Solo está, mi querido amigo, que sea usted. Dios no quiere que vernos sufriendo, porque como les decía, cuando uno no tiene a Dios en el corazón, es semejante al hombre que tiene sed, que toma jugo, toma gaseosa, toma lo que se le atraviese, pero no calma su sed. Así pasa cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. El hombre nace y comienza su recorrer por la vida tratando de buscar la felicidad, la paz, la tranquilidad. Prueba una cosa, otra, cae en la drogadicción, el alcoholismo, la hechicería, la fornicación, el adulterio. Y todas estas son puertas que se abren y la cual el hombre entra y prueba, pero realmente no le ofrecen la paz y la tranquilidad que el Señor Jesucristo da. Porque Dios es el Cordero que quita el pecado del mundo, mis queridos amigos. ¿Y cómo podemos nosotros llegar arrepintiéndonos, diciéndole de corazón al Señor que necesitamos obedecerle, que queremos ser constituidos sus hijos? Que la Biblia dice, los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron. O sea, esa promesa es para usted, mi querido amigo, a los que creen en su nombre,
Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted sabe qué significa ser hijo de Dios? Entonces, les voy a leer el último versículo que dice en San Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y sabes que lo más importante, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la promesa. Es allí donde se encuentra lo que el mundo no te da, mi querido amigo. Lo que en el mundo nunca lo vas a encontrar. Porque Dios es la fuente de vida eterna. Entonces, quiero invitarte a reflexionar allí en tu corazón. Porque Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nadie más. Nadie más te puede decir tus pecados te son perdonados. Solamente el Señor Jesucristo. Así que mi amigo, no lo dudes. Dios te está ofreciendo la oportunidad cada día, cada momento que escuchas un mensaje y la palabra del Señor. Él te está diciendo, aquí está la puerta, entra por ella. No importa cuántos pecados hayas cometido. El Señor se sacrificó en la cruz del Calvario para borrar nuestros pecados. Pero a veces nosotros como que le huimos a eso y buscamos paz en otras cosas, pero no las hallamos. Entonces, mi querido amigo, este es el consejo. Piénsalo. Echa mano a esta salvación mientras hay oportunidad, mientras estamos entre los vivos. Dice Isaías capítulo 55, el verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Entonces, llámele. Haga compromiso con Dios. Hable con Él. Dígale lo que siente, dígale lo que quiere. Porque viene a constituirse, viene a hacerse hijo del Señor. Y eso es un gran privilegio. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos.